Qué gusto tenerlos nuevamente en el canal. Bienvenidos. Hoy prepararemos uno de nuestros platillos más populares para desayunar en México y sin lugar a dudas es uno de los favoritos de todos los mexicanos, pero si vienen los extranjeros también lo asumen como favorito. Hoy vamos a hacer unos deliciosos chilaquiles verdes. La palabra chilaquil proviene del náhuatl chilaquilitl atl, que significa chile y agua. Y de ahí se deriva nuestra forma castellanizada de llamar chilaquiles a este plato tan gustado. El origen es incierto en cuanto a tiempo, porque sabemos que nacieron en México, pero lo que queda en duda es si es de la época prehispánica o colonial. Y esto porque obviamente la tortilla y el chile son mexicanos, pero el queso, la cebolla y la crema pues ya fue un aporte de la cocina del viejo mundo. Pero sin importar de cuándo es el origen, afortunadamente hoy en día podemos seguirlos disfrutando. Y para ello, ya sin más preámbulo, vamos a comenzar. Necesitaremos los siguientes ingredientes: medio kilo de tomate verde o tomatillo, como tú lo conozcas, un cuarto de cebolla. Si no lo quieres muy picoso, usa 3 chiles serranos, aunque es al gusto, un puñito de cilantro, una cucharada de consomé de pollo o sal, lo que prefieras, un diente de ajo. Aquí tengo 16 tortillas, pero calcula tú 4 tortillas por persona más o menos para cada plato de chilaquil. Queso, este es cotija, puedes usar el que tú prefieras. Unas rodajitas de cebolla, crema, aceite y vamos a utilizar para licuar un cuarto de taza de agua. Vamos a elaborar primero nuestros totopos, para lo que necesitaremos cortarlas. Puede ser con tijeras, se puede dividir en 4 secciones como yo lo hice, divides a la mitad y mira, cortas una, ahí está, 2 y 3, para que te quede seccionada en 4 partes. Ese se me hace el tamaño ideal del totopo, pero puedes partirlo en cuadritos o como prefieras. También lo puedes hacer con el cuchillo y lo haremos igual, será en 4 secciones con 3 cortes. A la mitad, un corte, 2 cortes, 3 cortes, ahí están nuestras 4 secciones. El totopo original es un triángulo, pero vamos, tú puedes hacer tiras, cuadrados, lo que tú prefieras. Y así nos seguimos hasta terminar con todas nuestras tortillas. Perdón que te salpique, perdón que te salpique. Cuando tengas listas tus tortillas ya cortaditas, las vamos a llevar al sartén con el aceite ya caliente previamente. Sabes que la temperatura es adecuada cuando al poner una tortillita o un totopo flota y se forman esas burbujitas alrededor. Ten en cuenta que es un tip el que te doy, el aceite deberá estar muy caliente, ya que esto ayuda a que el agua interior que tiene la tortilla o el alimento en general se evapora rápidamente y crea como una barrerita de vapor, y esto va a evitar que el aceite penetre en el alimento, es decir, te van a quedar menos grasosos. Mucha gente piensa que es la cantidad de aceite, pero en realidad es la temperatura. Para una fritura adecuada no es necesario sumergir los alimentos. Usa suficiente aceite para que los totopos floten libremente en la superficie caliente del aceite. Con eso bastará. Vamos, mientras terminan de estar nuestros totopos, a preparar nuestra salsa. Hay diferentes maneras de preparar la salsa. Vamos primero a cortar nuestros tomates.
La mayoría de la gente lo que hace es servir los tomates con los chiles, un poco de cebolla, molerla junto con ajo, el cilantro y bueno, también es una manera que yo he probado y quedan muy ricos los chilaquiles también. Pero hoy te voy a enseñar la manera en que yo los hago. Sigamos cortando nuestros tomates. También parto los chiles, los parto en 3. Esto es para ayudar a la licuadora, nada más por eso, para facilitar su trabajo. Aquí el otro chilito y listo. Aquí siguen ya los últimos totopos. Vamos a robarle un poquito de aceite para poner en este sartén. But I go flying off the edge, you go flying off as well. And if you only die once, I will die. El ajo, la cebolla, que yo parto grotescamente aquí, pero bueno, todo lo vamos a moler al final. Así es que lo que importa es que se dore. Agregamos chiles, tomates y así hasta acabar con todos nuestros ingredientes. Vamos a ponerlos todos aquí en el sartén. Yo sé que este es un paso extra, pero te recomiendo que lo hagas. No dejes de sofreírlos porque cambia el sabor. De verdad, le da un toque de sabor muy especial a la salsa. Como asadito, ahumadito, no sé. Pruébalo y me dices. Le ponemos otro poquito de aceite para que nos ayude a acelerar el proceso y vamos a darle una movidita a todos nuestros tomatitos, chiles, cebolla, ajo. El chiste es que todos se doren un poquito. Han pasado unos 4 minutos aproximadamente y pues como ven ya los tomatitos, los chiles, el ajo, un poco la cebolla han cambiado de tono, de color, además de que ya están dorados. Este es el momento en que vamos a agregar el agua, esto con la finalidad de que se nos terminen de cocer los tomates, pero el agua agrégasela caliente para que no cambie la temperatura que tienen ya nuestros ingredientes y sea más rápida la cocción. Tapamos y dejamos que se terminen de cocer nuestros tomates. Aquí puedes notar que ya todos cambiaron de color y eso nos indica que están totalmente cocidos. Vamos a llevar todos nuestros ingredientes a la licuadora y vamos a agregar también el agua de la cocción, que es nuestro cuartito de agua del que les hablaba en los ingredientes. Añadimos la ramita de cilantro. Ponemos el consomé de pollo o la sal, lo que hayas elegido, y el agua restante. Y licuamos. Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas, de amores perdidos. Te cargas en mi hombro, tu llanto no cesa. Yo
solo te acaricio y me dices porque la vida es tan cruel con sentimientos. Yo solo te abrazo y te consuelo. En el sartén bien caliente vamos a agregar otro poco de aceite. Vamos a esperar que se caliente un poquito. Que te cuido. Lo que no sabes es que yo quisiera ser ese por quien te ves si te desesperas. Añadimos lo que hemos licuado, nuestra salsa verde. Vamos a esperar a que dé un hervor. Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada. Tú te me quedas viendo y me preguntas si algo me está pasando. Aquí ya está hirviendo y a mí me gusta agregarle aquí la crema. También muchas veces agrego el queso manchego, el queso Oaxaca, algún queso que derrita. Me gusta incorporarlo aquí, pero hoy mis comensales no quieren que le ponga queso derretido, entonces lo omito, pero te lo sugiero. Si eres amante del queso como yo, hazlo. Muy recomendable, de verdad. Este es el momento de integrarlo. De mi siempre enamorada. Una vez que se ha integrado la crema, vamos a añadir nuestros totopos. Ve moviéndolos y asegúrate que todos tengan un poco de salsa. Le ponemos un poco de cebolla en julianas. Un poquito de queso y están listos para servirse. Ahora un poquito de crema para adornar, un poquito más de queso y a disfrutar. Puedes acompañarlo con frijoles, pollo, carne, chorizo, con lo que quieras. Pero si los comes así solitos, te aseguro que también los amarás. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho, que comentes, que compartas. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.